Si lo vemos en otra versión, en la versión hispanoamericana, leemos que nos da tal vez un poquito de mayor claridad o entendimiento de la misma. Dice así: en cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones. Y en esta mañana yo quiero enseñarles cuando la verdad, a través de la Biblia, cuando la verdad te expone. Y vamos a ver 3 componentes clave a qué te expone la verdad. Y el primero que vamos a ver es que te expone al fuego. Dice, cuando la verdad te expone, el primer punto, al fuego. ¿Y qué nos trae a la mente eso? Hay varias partes en la Biblia que nos enseña del fuego. Pero vamos a ir allí a Daniel capítulo 3. Vamos a buscar en su Biblia Daniel capítulo 3. Y vamos a estar viendo un pasaje del 1 al 2. Dice que pasa algo. Búsquenlo. Y dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua ¿de qué? De oro. Muy alta, dice que tenía 70 codos de altura y 6 de anchura. Se podía ver a largas distancias, la construyen, era grande. Se podía hacer, me imagino que tomó tiempo hacer la estatua de este rey, de Nabucodonosor. Y dice que cuando levantó aquella estatua, cuando ya estaba listo, invitó a todo el mundo para inaugurar la estatua que había hecho. Y dice que cuando esto pasó, dice que empezaron allí, dice que el pregonero, en el versículo 4, dice, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de las bocinas, y menciona muchos instrumentos ahí, pero dice que cuando suenen todos esos instrumentos, en el versículo 6 dice, cualquiera, dice que deben de postrarse y adorar una vez que escucharan ese sonido. Y cualquiera, en el versículo 6, que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuando la verdad te expone al fuego. ¿Y qué pasa? Pasa algo interesante. Dice que la verdad allí empezó, empezó algo interesante. Empezó los instrumentos, empezó a adorar y a postrarse el pueblo, las naciones, los idiomas. Pero pasó algo. Pasó que unos varones que habían venido de Judá no se arrodillaron. ¿Cuántos bendicen a Dios? La verdad te expone, la verdad te expone. La verdad te expone al fuego. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero la verdad, hay verdad que es maliciosa. Hay verdad que es maliciosa. ¿Cómo así? Dice en el versículo 8, miren algo. Y el que no se postre, dice, pero por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron ¿qué? Maliciosamente a los judíos. Hay verdad que es maliciosa, hay verdad que no es para edificar. A veces pasa algo, hermano se cae, hermano tiene una recaída y empieza usted a decir lo que le pasa al hermano, pero no para orar por él, no para edificarlo, no para levantarlo, sino maliciosamente. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero la verdad te expone, hermano. La verdad te expone. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con estos judíos? La verdad maliciosa, escuchen, no edifica. La verdad hace mal al prójimo. La verdad maliciosa hace mal al prójimo. Habla mal del prójimo. Dice en el versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach. Porque él los menciona. Dice Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran tu estatua de oro que has levantado. Verdad maliciosa. Y dice ahí, la verdad maliciosa aparentemente revela tu fidelidad al rey. Aparentemente. Desestima la fidelidad del prójimo a su Dios.
te expone ¿a qué? Al fuego. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? La verdad te expone, la verdad de Dios, la verdad te expone al fuego. Cuando la verdad te expone al fuego, dice que la verdad maliciosa te inspira a dudar. Miren lo que dice que estos varones fueron inmediatamente traídos delante del rey de Nabucodonosor. Y miren qué sucede, del 14 al 15, ¿lo tienen? Dice así. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira, con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos y estos varones delante del rey. Y este rey le hace dos preguntas. Escuchen, dos preguntas. La primera, ¿es verdad? ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo qué? Cuando la verdad te expone. ¿Y cómo pregunta él? ¿Es verdad? ¿Cuántos bendicen a Dios? Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Mira la segunda pregunta. Ahora pues, ¿estás dispuesto para al oír los sonidos de todos estos instrumentos, para que te postres y adores? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios? La tercera pregunta. ¿Y qué Dios? Tú y yo sabemos qué Dios puede hacer. ¿Cuántos bendicen a Dios? Tú sabes, dice, ¿y qué Dios será aquel que os la libere de mi mano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado. No dudes. Mantente caliente. Dice en Apocalipsis 3, dice que él aborrece lo tibio. Dice que sé caliente o frío, mantente caliente, amén. Mantente firme, dice en Santiago del 1 al 6 al 7. Mantente constante, dice Santiago del 1 al 8. No dudes, no dudes, la duda no puede ser parte de ti. ¿Cuántos bendicen a Dios? La duda no puede ser parte de ti. La duda no puede ser parte del cristiano. Vamos, reprende toda duda en tu vida. Gloria a Dios. Reprende. Dile a todo espíritu diabólico de duda, te equivocaste de dirección. Te equivocaste conmigo. Te equivocaste de casa. Aquí no hay espacio por la duda. Todo espacio que pudiera poseer está ocupado mi fe en Él, en Cristo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Diga las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17, Dios le dijo a Abraham, te haré una nación, te haré una nación grande. Y dijo a Abraham, te haré una nación grande, siendo su esposa, ¿qué? Estéril. Pero ¿se cumplió la palabra de él o no? ¿Cuántos bendicen a Dios? A Gedeón le dijo que era fuerte y valiente cuando él solo estaba escondiendo aquel grano de los madianitas. Y él le dijo, eres fuerte, eres valiente, es más, vas a ayudar a liberar mi pueblo de los madianitas. Y dice yo, sí tú, porque ¿qué? Porque Dios estará contigo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Empieza a hablar las palabras que a él le gusta escuchar. ¿Cuántos bendicen a Dios? Empiezas a hablar las cosas que no son, que dicen Jueces en 1 Samuel 16 del 7. Gedeón dice que anteriormente Gedeón dice que él era el menor, era el más pobre, pero fue el que Dios escogió, era el que con el que Dios iba a estar. ¿Cuántos bendicen a Dios? En 1 Samuel vemos también el menor, el hijo menor, el que siempre despreciaba aún su padre. ¿Quién era? David. Cuando llegó el Samuel a su casa para ungirlo como rey y empieza a llamar a los varones, no buscaron a David. Buscaron los 7 hermanos. Y aún Samuel, el profeta, cuando vio el primogénito, lo vio y dice, debe ser este. Mira su tamaño, mira su fuerza. Y dice, ¿qué dice Dios? Yo no veo lo que ve el hombre. ¿Cuántos bendicen a Dios? Yo veo el corazón. Y entonces le dice Samuel a Isaí, al papá de David, ¿no tienes a algún otro más? Y dice, sí, queda el menor. Búscalo porque no vamos a comer hasta que él venga. ¿Cuántos bendicen a Dios?
¿Cuántos bendicen a Dios? Menciona las palabras que Dios quiere escuchar. No menciona lo que estés viendo. Menciona lo que tú quieres recibir. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice también allí en Joel 3:10, dice así, para que escuchemos, para que entendamos esta palabra. Diga el débil que fuerte soy. ¿Cuántos bendicen a Dios? Eso nos enseña la Biblia. ¿Qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego al rey? Daniel 3, del 16 al 18, dice así. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aleluya. Mano, estos hombres creían y no dudaban. Estos hombres creían y no dudaban. ¿Cuántos bendicen a Dios? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede que librarnos. Gloria a Dios. Dice, del horno de fuego ardiendo, de tu mano, rey, nos librará. Y si no pasa, y si no es así, y si no es voluntad de Dios, ¿qué dice? Oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dios está buscando este Sadrach, este Mesach, este Abednego. Dios lo está continuando buscando hoy. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque cuando te metan en el fuego, el fuego no te hará daño. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó su aspecto, su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que se le calentase 7 veces más aquel horno. No dudes. Cuando la verdad te expone al fuego, no dudes. ¿Cuántos bendicen a Dios? Mantente confiando en Él. ¿Y Él qué? Y Él te librará. Y Él te librará. Vamos al segundo punto. Cuando la verdad te expone a los leones. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Sabes de quién le estoy hablando? ¿De quién le estoy hablando? De Daniel. Solo 3 capítulos más adelante del que estábamos hablando. Dice que allí existe y es puesto en evidencia otra verdad. Dice que en Daniel 6:11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego porque ellos vieron, acuérdate que él oraba, ¿qué? 3 veces al día. Estas personas maliciosamente esperaron ver con sus ojos qué es lo que hacía. Ok, oró por la mañana, ok, vamos en la tarde. Oró en mediodía, ok, vamos en la tarde. Oró en la noche, oró en la tarde. Es decir, y fueron luego, no fueron inmediatos, ya tenían pruebas suficientes, más que suficientes para atacar a Daniel. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y dice, y fueron luego y hablaron del edicto real. Y le dicen al rey, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y mira cómo responde el rey. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Cuando la verdad te expone a los leones. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice que fue expuesto y allí Daniel, Salomón escribe en Eclesiastés 4, escuchen. Dice, visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, también esto es vanidad de espíritu. ¿Por qué estos hombres, estos sátrapas y estos 2 gobernadores estaban así, querían hacer caer a Daniel? Dice que Daniel, miren, escuchen esto, acuérdense que Daniel, ya es el 3er rey que Daniel está cubriendo, está allí con él. El primero fue Nabucodonosor, después el hijo de Nabucodonosor. ¿No te acuerdas que el Señor mandó la mano y empezó a escribirle y diciendo, ya se acabó tu tiempo, hallado fuiste falso en la pesa?
¿Por qué? Porque tomó los vasos del santo del templo que su padre había traído de Nabucodonosor. Hizo fiesta con los 1000 príncipes aquellos. Y tomó las cosas santas, no juegue con los santos. Y aquí, ese mismo día, Darío de 72 años, el mismo que hizo el edicto de 72 años, tomó allí aquel pueblo. Y dice que Darío, dice que, acuérdense, de 72 años, es mucha carga llevar tanto pueblo. Dice que toma 3 gobernadores, toma 120 sátrapas, para que así gobernase y él no fuera perjudicado en nada. Eso es lo que nos dice del 1 al 2. Pero en el 3, él conoció algo. Escuchen. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu que es superior. ¿Cuántos bendicen a Dios? En Daniel era algo superior, tenía un espíritu superior. Algo, dice que el rey estimó, pensó, y se debo ponerlo por él por encima de todo. Y esto fue lo que trajo celo a los 2 gobernadores, a los otros 2 gobernadores. Daniel era uno de ellos, y a los 120 sátrapas. Y empiezan a planear cómo hacer caer a Daniel. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y dice superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. En el 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice, mi pregunta, ¿deseas tener ese espíritu superior que tenía Daniel? ¿Deseas? Gloria a Dios. No creo. Amén. Me quedé solo. ¿Desea tener ese espíritu que tenía Daniel? Ese espíritu superior. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice que era un espíritu superior. Lo describe como fiel, lo describe sin falta, sin vicio, el cual no detecta errores, el cual no se halla cosa alguna para caer. Yo anhelo ese espíritu de Daniel. ¿Cuántos bendicen a Dios? Yo lo anhelo. Yo necesito ese espíritu. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Gloria a Dios. Dice, pero de Daniel mismo, dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él. Sabes, cuando tú te apartas, cuando tú tratas de mantenerte santo, cuando tú tratas de no hallar falta, cuando tú tratas de no tener vicio, y empieza a haber un espíritu superior en tu vida. ¿Cuántos bendicen a Dios? Tener un espíritu superior no te evita que tengas envidiosos. No te evita ni te impide caer en el fondo del pozo de los leones. Pero pasa algo. Pero sí te permite dar gracia y tener paz. Dice en el versículo 10, cuando Daniel, porque estos aleluya. Dice que estos gobernadores, estos sábados, dice todos los gobernadores, mentiroso. Daniel no estaba de acuerdo con eso. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Daba gracias, hermano, cuando él sabía que venía un turbión, que venía una tormenta sobre él, cuando venían leones a su cara, él daba gracia. Y eso yo lo experimenté con mi vida hace poco, en el viernes o jueves. Tenía conflicto, había conflicto. Tú sientes cuando hay presión en el trabajo. Y yo me acordé de ese pasaje y di gracias. Y vino paz, y vino paz, y vino paz, y vino paz a mi vida. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuando venga la tormenta, cuando estés cerca del león, el león te inspira para perder esa paz. Pero cuando venga el león, cuando se esté acercando el león, cuando venga el foso del león, acuérdate de dar gracias. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice que él dio gracias delante de su Dios, como lo solía.
no cuando estaba necesitado, como solía hacer antes. ¿Cuántos bendicen a Dios? La tormenta ni el león lo hizo cambiar de parecer. La tormenta no cambió su tiempo de oración. La tormenta que se avecinaba no hizo que su tiempo de gracia a Dios cambiara. ¿Cuántos bendicen a Dios? Tener un espíritu superior no te evita de los envidiosos ni de caer en el fondo de los leones, pero te permite dar gracia y tener paz. Amén. Pero sí te permite ver el ángel de Dios cerrando la boca de los leones. ¿Cuántos bendicen a Dios? En el versículo 22, escuchen esto, hermanos. Dice, ante un poquito de ser echado, ya Daniel es buscado, Daniel es puesto casi delante de él y le dice al rey, mira, el rey intentó salvarlo. El rey se arrepintió de haber hecho aquel edicto. Él dice que estuvo hasta la mañana, hasta la tarde, tratando de liberar a Daniel, pero no pudo, porque aquellos sátrapas y empezaron ahí, y no podía librarse. Y él le dice a Daniel algo antes de ser tirado al foso, y le dice, el 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libere. Gloria a Dios. Él intentó, siendo rey, él intentó, y más no pudo. Dice, tu Dios, al que tú sirves, a que tú continuamente sirves. ¿Cuántos bendicen a Dios? Él te libere. Pero Dios no lo liberó por las palabras del rey. Que como dice en el versículo más adelante. Dice, bueno, vamos a dejarlo un tincito más adelante en el 23. Pero vamos allí al 10. Al 23. Entonces se alegró el rey cuando él es echado. Y él dice que fue a su cámara a dormir. Pensaba que iba a dormir. No durmió. Se levantó de mañana y fue al foso de los leones. Y se asomó así de un poco distante, teniendo cuidado. Y le dice el 23. Entonces, el 22. El 20 dice, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, él ni confiaba lo que le había dicho Daniel. ¿Cuántos bendicen a Dios? Más Daniel sí confiaba en Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice, siervo del Dios viviente y el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y aquí Daniel le empieza a contar. Entonces Daniel respondió, ya eso era un milagro. Responder, ya era un milagro. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice, oh rey, vive para siempre. Mi Dios. ¿Cuántos dicen a Dios? Gloria a Dios. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Hermano, ayer estábamos hablando de Jonás en Canasí. Y Jonás era una persona que no tenía gracia. Era una persona que era un mensaje fuerte. Era un mensaje que ni él quería ir. Era un mensaje que fuerte, arrepiéntese o va a destruir la tierra. Y él, aún con el mensaje dado, aún cuando terminó, se sentó en el oriente a ver si Dios mandaba la justicia. Era una persona fuerte. Pero imagínense que él hubiera mandado a alguien sin gracia, alguien que fuera un gracioso. Si no se arrepienten, no se van. ¿Ustedes se imaginan que Dios hubiera mandado un ángel gracioso allí al foso de los leones? Oye, compadre, ¿dónde tú te metiste? No, él mandó un ángel. No, la gracia es la que manda a Dios. La gracia fue de Dios mandarlo, pero fue un ángel sin gracia. Dice que le cerró la boca. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dios necesita mandar sus ángeles sin gracia. Necesita mandar ángeles que respondan, que te protejan, que te defiendan. ¿Cuántos bendicen a Dios? No que se ponga, oye, estás enredado, papá. No. Un ángel que diga, vamos a cerrar boca. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aquellas bocas que te quieren comer, aquellas bocas que te quieren derribar, derrotar, destrozar.
¿Cuántos bendicen a Dios? Él cerrará su boca. El 24 es algo lindo. Algo lindo y algo triste al mismo tiempo. Dice el 24, y dio la orden el rey. Daniel fue sacado. Escuchen el 23, terminar el 23, dice. Y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión se halló en él. Porque había confiado ¿en quién? En su Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y mira esto. Mira qué interesante. El 24. Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos, sus mujeres. Ay, pero qué abusador. Hermano, es así. Cuando tú te metes con un hijo de Dios, cuidado, porque el mismo ángel que tapa la boca de los leones es el mismo que lo abre para acusar a aquellos que te acusaron. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, y dice, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Tú sabes cuántos huesos tiene una persona? De 206 a 208 huesos. Dependiendo del tamaño de la persona, del crecimiento de la persona. 206, 208 huesos. Dice que todos. ¿Cuántos bendice? ¿Usted cree en la Biblia o no? Dice que todos sus huesos fueron quebrantados antes de llegar al fondo. Hermano, cuando tú confías en Dios, su ángel tapará boca de leones. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuando la verdad te expone a los leones, su ángel estará ahí tapando boca de leones. Y aquellos que te acusaron, el ángel zafará las bocas de los leones. Y serán destrozados. ¿Cuántos bendicen a Dios? El último punto, cuando la verdad te expone a azotes y cárceles. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pablo y Silas, desde que llegaron a Filipo, encontraron cerca del río que allí las mujeres se reunían para orar. Y allí encuentra a una señora Lidia que acepta con gozo a Dios en su corazón. Se bautiza y ella dice así mismo, y ella nos impidió. Es decir, que ella quiso que Pablo y Silas se quedaran en su casa, que estuvieran más tiempo allí en su casa. Amén. Pero mira qué pasa. Aconteció, Hechos 16:16. Mientras íbamos, ¿a dónde? A la oración. Escuchen, hermano, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Escuchen esto. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era una verdad o era una mentira lo que decía esta mujer? Era una verdad. Cuando la verdad te expone a azotes y a cárceles. Era una verdad lo que esta divina estaba diciendo. Pero pasó algo, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Cuántos bendicen a Dios? La oración tiene poder. Como dicen, no pray, no power. No oras, pues no hay poder. Desde que llega a Filipo, busca Pablo y Silas dónde orar. Si tú supieras el poder que tiene orar. Si tú supieras el poder que tiene orar. El poder que libera orar. Jesús, siendo hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre,
oraba. ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que no necesitamos la oración? ¿Qué te hace pensar a ti que puedes tener una vida victoriosa sin orar? En tu casa, en tu familia, en tu vida con tus hijos, en tu trabajo, escuela o ministerio. Si desconoces ni te relacionas con tu Creador. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice, sabe, el diablo sabe el poder que libera orar. ¿Cuándo es que salí esta mujer? Antes de ahí, por tanto, te ataca directamente para distraerte, desenfocarte, poner otras cosas para que no ores. María, ¿cuándo fue que te operaste? 20 de marzo. 21. Quédate ahí. La última vez que yo vine estuvimos el 10, el pastor oró por ella. Amén. ¿Cuánto tiempo esperaste por la operación? Casi 2 años. ¿Cuánto tomó para operarse? 11 días. Pero el 20 te dieron respuesta. 10 días. El 11 lo operaron y hoy está aquí. ¿Cuántos bendicen a Dios? El diablo sabe el poder de la oración. ¿Qué te dijo el doctor cuando estaba en la camilla? ¿Y qué hiciste después de eso? Pero, amén, gracias. ¿Cuántos bendicen a Dios? Testimonio vivos tenemos, testimonio fresco tenemos, pero ¿qué pasa? Que no oramos, hermano. Y el diablo sabe que si él te distrae, que si él pone cualquier cosita en el tiempo de oración, si él pone la novela en el tiempo de oración, si él pone el ir a buscar un alimento en el tiempo de oración, si él pone alguna distracción en el tiempo de oración, usted no recibe nada. Pero si tú te pones a orar, dice, esta mujer no salía cuando ellos iban a comer. Ella no salía cuando iban a dormir. Ella no salía cuando iban a hacer algo de entretenimiento. Ella salía cuando iban a ¿qué? A orar. ¿Cuántos bendicen a Dios? Si tú supieras el poder de la oración, hermano, muchas oraciones se contestarían en este lugar. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice, y esto lo hacía por muchos días. Hechos 16, 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Yo me imagino a Pablo. ¿Dónde él se dirigía? A orar. Dice que muchos días él escuchaba, estos son siervos del Hijo del Dios Altísimo. Pero si vemos que así esta mujer, ella adivinaba. Y entonces esto podía traer mucha confusión, porque lo que ella decía era verdad, pero lo que ella hacía para darle la vida a sus amos era incorrecto. ¿Entienden? Y entonces esto iba a traer confusión, porque podían decir, el Dios de estos varones, el Dios Altísimo, es el mismo Dios de esta mujer, porque esta mujer dice lo que estos varones de Dios están haciendo. Entonces el espíritu de esta mujer es verdad, porque ella dice lo que la verdad de estos que trabajan en el Dios Altísimo es verdad. Y entonces me imagino Pablo pensando, algo tengo que hacer. Pero ¿qué hacía él? Orándose. ¿Qué él estaba haciendo? Me estoy cargando con Dios para que me dé poder. Dice que ese género no sale sino con ayuno. ¿Y qué? Y oración. Allí estaba Pablo y Sila. Allí estaba Pablo y Sila. Allí estaba Pablo cargándose. Y llegó la carga completa. Y llegó el día, dice, hasta este día, dice, ¿qué dice? Y lo hacía muchos días, desagradando al punto de Pablo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y se cargó Pablo. Pablo fue a la oración. Y se cargó Pablo y dijo, el Espíritu
Y Pablo, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cuántos bendicen a Dios? Él estaba cargado. Yo necesito su carga. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero para estar cargado necesitamos conectarnos, necesitamos conectar en la oración. ¿Cuántos bendicen a Dios? En otras palabras, Pablo le dijo a esta mujer: la autoridad suprema del Espíritu que tú tienes de Jesucristo, dice, la autoridad suprema del Espíritu que tú tienes es de Jesucristo. Por tanto, en su nombre, sal fuera. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pablo entendió y desagradó que la verdad que ella decía confundiera y por ende pensara que el mismo Espíritu que está en ella era el mismo que ellos tenían y predicaban. Por lo tanto, Pablo, cargado de oración, o cargado por la oración, por muchos días pidió a aquel espíritu en aquel día que saliera de ella y salió. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuando la verdad te expone a los azotes y a la cárcel, entonces ahí viene estos azotes a la cárcel. Porque acuérdate que esta mujer daba ganancias a estos amos de ella. Pero al no tener el espíritu de adivinación, ya no podía decir nada, ya no sabía nada, ya no podía darle las riquezas de aquellos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y entonces aquellos hombres lo llevan allí hacia un juicio, allí rapidito, y le dan azotes y lo meten en la cárcel. Dice: guárdalo bien. Y el carcelero lo mete en el fondo de la cárcel. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero a medianoche, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a medianoche? Versículo 25. Oraban y cantaban, y no eso, y los presos allí escuchaban. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, cuando la verdad te expone a la cárcel, cuando la verdad te expone al azote, tú alaba, ora, canta, glorifica el nombre de Dios. Y sabes que el ángel también se va a manifestar allí. ¿Cómo se manifestó allí? Se manifestó con un temblor de tierra, con un temblor. Que todas las puertas fueron abiertas, todas las cadenas fueron liberadas. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuando tú oras, cuando tú alabas, tú eres libre en las manos de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? No hay cadena que te pueda atar. Él mandará su ángel y hará el terremoto que haga falta. ¿Cuántos bendicen a mí? Y dice también, no eso, dice: hará señales y terremotos, abrirá puertas, cadenas y habrá liberación. Dice en el versículo 27 al 31, el carcelero viendo aquello, se despertó, estaba dormido. Dice: wow, puerta abierta, puerta, no escucho sonido. Allí los que estaban presos estaban atónitos porque sabía que era causa de la alabanza y la adoración de Pablo y Silas. Y ellos se quedaron quietos, pudiendo escapar. Y dijeron: no, yo me quedo aquí con esta presencia. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y el carcelero vio puertas rotas, puertas abiertas, puertas que no estaban como él las recordaba. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y cogió la espada y se iba a matar. Pero lo lindo es que allá en lo escondido, Pablo grita: no te mates, todos estamos aquí. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pablo estaba cargado, hermano, y aún veía en la oscuridad. Aleluya. Pablo estaba cargado, y cuando tú estás cargado, tus cosas visuales son mayores. Tus visiones son mayores. Tu entendimiento es mayor. Tu espíritu es superior. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice, y vino salvación. Dice que el carcelero vino muy temeroso. Llegó adelante de esto con las puertas abiertas, sin las cadenas puestas, y dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Salvación se metió en la cárcel en aquel día.
Y también salió de allí porque fueron para su casa. Y su familia también y fueron bautizados. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y dice al final, y estaban todos regocijados porque habían creído en Dios. Aleluya. Bendice a Dios, hermano. Bendice a Dios. Cuando la verdad te expone al fuego. Cuando la verdad te expone a los leones. Cuando la verdad te expone a los azotes y a la cárcel. ¿Cuál fue el versículo 21 que les leí? Dice Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene ¿a qué? A la luz. De una forma a la otra, ¿viene a qué? A la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuidado con las cosas que se oyen bien porque pueden ser que provengan de un espíritu de adivinación. Acuérdense esa mujer, se oía bien, era verdad, pero venía de un espíritu de adivinación. Y tal vez este espíritu, esto que anunciaban, ellos son siervos del Dios Altísimo, ellos son siervos del Dios Altísimo, ellos son siervos del Dios Altísimo, por muchos días. Tal vez esto empezó a crear, fíjate que a Pablo dice que le desagradó, pero a Silas no. No dice que le desagradó a Silas, dice que fue a Pablo el que estaba cargándose. ¿Cuánto bendice a Dios? Aunque Silas también estaba orando, pero dice que a uno solo fue que le desagradó. Tal vez el otro estaba diciendo, es verdad. Yo soy el siervo de Dios. Es verdad, tal vez estaba creando un orgullo y lo estaba separando poquito a poco de la presencia de Dios. Haciendo lo que Dios quería que hiciera. ¿Cuántos bendicen a Dios? A veces las palabras bonitas provienen de un espíritu engañoso. Pueden traerte orgullo. Pueden pensar que eres superior. Que no dependes de Él. Cuidado. Que no dependes de Él cuando solo somos una vasija de barro. Por eso le tiré una foto, porque lo leímos ahí, lo cantamos ahí. Una vasija de barro, lo tengo en el teléfono, pero no me da tiempo de enseñarte. Lo cantamos hace un momentico. Está tu vasija lista para lo que Dios quiere depositar en ti. Está tu vasija lista, para que me escuchen. Está tu vasija lista para lo que Dios quiere depositar en ti. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Estás listo para su presencia? ¿Estás listo para su proceso? ¿Estás listo para su unción? ¿Estás listo para su misericordia? ¿Estás listo para resistir? ¿Cuántos bendicen a Dios? A veces no debe pertenecer al cristiano. ¿Cómo así? Sí, a veces muchos hermanos de la iglesia, tal vez no están aquí ninguno de ellos. Dice, a veces adoro, a veces alabo, a veces oro, a veces leo la Biblia, a veces voy a la iglesia, a veces perdono, a veces amo, a veces soy fiel a Dios. A veces no puede pertenecer al cristiano. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ser cristiano a veces te traen burlas, a veces te traen desprecio, a veces te incitas a que dudes, a veces te meten en el fuego, te meten dentro de los leones, te meten en la cárcel. Pero en esos momentos mantente fiel, cree en el Altísimo, en el Eterno, y Él mandará a su ángel. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? La duda deshabilita tu fe. Escuchen, la duda deshabilita tu fe. Cuando tú le pidas algo a Dios, pon algo muy presente. Estoy dudando por lo que estoy orando. Estoy dudando por lo que estoy orando. Porque tu duda deshabilita tu fe. Tu duda hace deshabilitar tu fe. Entonces, cuando hay duda, cuando tú oras, dice, espera, voy a adorar, voy a cantar, voy a hacer algo, porque cuando yo quiero orar, yo quiero que Dios me responda. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces, la duda deshabilita tu fe. Entonces, la fe muestra
tu confianza en Él. Amén. Él te sostiene de tu mano derecha. En Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con esta palabra. Sé fiel, obedece, depende y confía en Él. Hazte amigo del Altísimo, sé su mejor amigo y no faltará ángel de Él que te proteja. Aleluya. Vamos a orar.